Vamos a explicar el tema del régimen permanente senoidal, que es un tema fundamental en la teoría de circuitos lineales. Para ello, he dibujado aquí el mismo circuito que hemos utilizado para explicar el régimen transitorio, pero en este caso vamos a poner una excitación con una forma concreta que es la forma senoidal. Por eso he dibujado aquí, o he escrito aquí, v sub 0 por coseno de omega t, que es la forma, la dependencia temporal que tendrá la fuente de tensión. Entonces vamos a escribir, como siempre, la ecuación del circuito, R por I más L por la derivada de I es igual a V sub 0 por coseno de omega t. Es lo que llamamos la ecuación completa. Y buscamos la solución de esta ecuación que nos dará la respuesta que llamamos forzada. La solución particular de esta ecuación. Vamos a recordar que la solución general de esta ecuación será la suma de la solución general de la ecuación homogénea, que es la que se obtiene haciendo cero el segundo miembro, más una solución particular, que es la que nos da lo que llamamos la respuesta forzada, cuando la excitación es, en este caso, una excitación senoidal. Quiero recordar que hemos visto que la solución general de la ecuación homogénea es una solución, una respuesta que se extingue con el tiempo, que tiende a cero para un tiempo suficientemente largo, y por lo tanto, cuando esa solución, esa respuesta se ha extinguido, nos queda solamente la parte de la solución particular, que es la respuesta que llamamos forzada, y que es lo que buscamos en este caso. Bueno, ¿y cómo hallamos una solución particular para nuestra ecuación? Pues mira, vamos a aprovechar la propiedad de la linealidad unida a la forma muy especial que tiene una función senoidal. Y lo que vamos a hacer es estudiar. Primero vamos a descomponer el coseno de omega t en suma de dos exponenciales complejas, igual a un medio de e elevado a la j omega t, donde j es la unidad imaginaria, raíz de menos 1, ¿de acuerdo? Más un medio de e elevado a la menos j omega t. Esta ecuación, que es una relación que conocemos de las matemáticas de los números complejos, que se basa en la fórmula de Euler, más concretamente, bueno, pues esta relación nos va a permitir descomponer el coseno en suma de dos exponenciales complejas. Y si yo ahora estudio la respuesta de mi sistema, de mi circuito, a una exponencial compleja, por ejemplo, al primer miembro, al primer sumando, entonces vamos a ver que los cálculos se me simplifican mucho y aprovechando la propiedad de linealidad puedo llegar a encontrar la respuesta total a la excitación senoidal mediante este método. Entonces voy a escribir la ecuación del circuito cuando la excitación, voy a pintarla aquí, es decir, voy a sustituir esta excitación, que es la excitación física real que estoy poniendo, voy a sustituirla por simplemente esta función, una función compleja del tiempo. Podemos pensar, bueno, en la física, en la realidad no existen las señales complejas, no existen las magnitudes imaginarias, es algo que pertenece al campo de las matemáticas. Ahora bien, si yo soy capaz de descomponer un problema físico que describo matemáticamente en dos problemas matemáticos válidos, que serían los que tendría cuando la excitación es una función compleja, y una vez que he resuelto esos dos problemas, luego obtengo la solución física mediante la superposición de las soluciones a los dos problemas matemáticos, pues sería totalmente válido. Es decir, a pesar de que en la realidad los números complejos no tienen existencia física.
Y eso es un poco la filosofía que se sigue aquí. Entonces, bueno, voy a continuar escribiendo la ecuación. Tendría L por la derivada de I respecto al tiempo es igual a E elevado a la J omega t. Alguien me podrá decir que dimensionalmente el segundo miembro tendría que tener dimensiones de tensión, porque el primer miembro tiene dimensiones físicas de voltaje o tensión. Bueno, yo estoy suponiendo que la amplitud de esta exponencial compleja es la unidad, es un voltio, ¿eh? Con lo cual no tengo ese problema de dimensiones. Entonces, fijaros, partiendo de esta ecuación, si yo ensayo una solución que es precisamente del tipo I sub 0, que es una amplitud compleja, en general un número complejo, multiplicado por E elevado a la J omega t, es decir, la propia exponencial compleja de la excitación, veremos qué es lo que sucede. Si yo derivo, tengo J omega I sub 0 por E elevado a la J omega t. Y si sustituyo en la ecuación, tengo R por I sub 0 por E elevado a la J omega t más J omega L por I sub 0 E elevado a la J omega t es igual a E elevado a la J omega t. Puedo cancelar el factor E a la J omega t, aquí queda un 1, y despejando I sub 0 obtengo 1 partido de R más J omega L. Es decir, en definitiva, la solución para I de t, en este caso, sería 1 partido por R más J omega L por E elevado a la J omega t. Bueno, aquí entonces vamos a poner el resultado de antes, un poco en limpio, y el resultado es que cuando la excitación es E elevado a la J omega t, entonces la respuesta que obtengo es, para la corriente I de t, es 1 partido por R más J omega L por E elevado a la J omega t. Puedo preguntarme cuál es la respuesta que obtengo cuando la excitación es E elevado a la menos J omega t. Bueno, pues en el fondo esta excitación es exactamente la misma de antes, pero cambiándole el signo a la omega. Por lo tanto, sabemos que la respuesta será simplemente cambiando el signo a la omega, 1 partido por R menos J omega L por E elevado a la menos J omega t. Muy bien. Y entonces ahora, de estas dos correspondencias entre excitación y respuesta, bueno, antes voy a hacer ver una cosa, y es que esta segunda respuesta, si lo analizamos, es igual a 1 partido por R más J omega L por E elevado a la J omega t conjugado. Es decir, es la conjugada de la anterior respuesta, la primera respuesta a E a la J omega t. Por lo tanto, si yo sumo las dos respuestas, tengo la respuesta a la suma de las dos excitaciones. Y la suma de las dos excitaciones, E a la J omega t más E a la menos J omega t, es 2 coseno de omega t. Bueno, pues la respuesta a 2 coseno omega t como excitación será igual a la suma de esta respuesta más esta respuesta. Como son conjugadas complejas entre sí, la suma será 2 veces la parte real. Es decir, 2 veces la parte real de 1 partido R más J omega L por E elevado a la J omega t.
Bueno, y entonces, por la linealidad, puedo eliminar este factor 2 de la excitación y lo que tengo es que también lo eliminaría en la respuesta, de forma que si sustituyo o si ponemos v sub 0 aquí, ¿de acuerdo? V sub 0 coseno de omega t, eliminando el 2 y poniendo v sub 0, hago lo mismo en la respuesta y lo que tengo es que la respuesta sería la parte real. Como v sub 0 es un número real, lo voy a meter dentro de las llaves. Tendría v sub 0 partido de r más j omega l por e elevado a la j omega t. ¿De acuerdo? El resultado que me interesa subrayar de todo esto es precisamente este de aquí. Esta correspondencia entre excitación senoidal y respuesta es fundamental para entender el tema de cómo se describe matemáticamente el régimen permanente senoidal. Aquí he vuelto a reescribir de una forma ya ordenada el resultado anterior y lo último que me gustaría comentar de esto es que a la cantidad compleja r más j omega l vamos a llamarla con la letra z y es lo que se denomina impedancia compleja. En este caso es la impedancia compleja de una resistencia y una bobina en serie con ella. Es una cantidad compleja cuya parte real, en este caso, es el valor de la resistencia y cuya parte imaginaria es el producto de la frecuencia angular omega por el valor de la inducción L. Y tenemos por un lado que su módulo será r cuadrado más omega L cuadrado, todo ello a raíz cuadrada, y la fase o argumento, vamos a representarlo así, el argumento de este número complejo expresado en forma exponencial compleja será la arcotangente de omega L partido por R. Este valor vamos a llamarle phi. Entonces, z lo puedo expresar como un módulo multiplicado por e elevado a la j phi. Bueno, y si llevamos esta definición a la expresión de la respuesta, lo que tenemos es que la corriente es igual, en este circuito, es igual a la parte real de v sub 0 por e a la j omega t dividido por la impedancia compleja z. Si sustituyo z por esta expresión en forma amplitud y fase del complejo z, lo que tengo, vamos a poner aquí una línea, lo que tengo es la parte real de v sub 0 partido por el módulo de z por e elevado a la j omega t menos phi. Y la parte real, como esta amplitud v sub 0 partido por z módulo es un número real, pues la parte real de todo esto es v sub 0 partido por módulo de z por coseno de omega t menos phi. Es decir, la corriente, la solución que buscaba, la solución particular de mi ecuación completa, que es la solución o la respuesta forzada de mi circuito cuando es excitado por esta excitación senoidal, es igual a v sub 0 partido módulo de z por coseno de omega t menos phi, donde z, el complejo z, está determinado por la R y la L del circuito. Entonces, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que la corriente va a ser una función senoidal con la misma frecuencia que la excitación y con un módulo
que va a depender de esa impedancia compleja del circuito y con una fase que también va a depender de esa impedancia compleja. De forma que la corriente tendrá un retardo de fase con respecto a la tensión de excitación dado por phi, según la definición que hemos dado aquí de phi, que depende de la frecuencia de la excitación. El módulo que hay aquí en el denominador también depende de la omega. Por lo tanto, tenemos una respuesta del circuito que dependerá de la frecuencia de excitación y que será una función senoidal al igual que la excitación con la misma frecuencia, con una amplitud dada y con una fase en principio diferente que la excitación.